Nilo Cruz nació en Matanzas, Cuba. Su familia emigró a Miami, Florida en 1970. Su interés por el teatro comenzó con la actuación y la dirección a principios de los años 80. Denme un segundito. ¿Qué está pasando? Adelante, chicos. Pues seguimos. Estudió teatro en el Miami-Dade Community College, luego se mudó a la ciudad de Nueva York, donde estudió con su compatriota cubana María Irene Fornés. Fornés lo invita a ser parte del Inter-Hispanic Playwrights Laboratory y después recomendó a Cruz a Paula Vogel, que estaba en ese momento enseñando en la Universidad de Brown, donde más tarde Nilo Cruz obtiene su maestría en 1994. En el 2001, Cruz se desempeñó como dramaturgo en residencia para el New Theater en Coral Gables, Florida, donde escribió Ana en el Trópico, y donde se estrena la obra en el 2002. Ana gana el Pulitzer en el 2003 por Mejor Obra Teatral y el premio Steinberg a la Mejor Nueva Obra. Cabe señalar, y esto lo encontré muy interesante, que ninguno de los miembros del jurado del Pulitzer habían visto la obra porque la obra no se había estrenado en Nueva York. La obra ganó el Pulitzer por el mérito del texto, y solamente por el texto, no por la puesta. Un año más tarde recibió la obra Ana en el Trópico, recibe su estreno en Nueva York con el actor Jimmy Smith en uno de los personajes principales. Algunos de los teatros donde se han presentado y se han desarrollado las obras de Nilo está el New York Public Theater, el New York Theater Workshop, el Pasadena Playhouse, el Teatro MacArthur, el Shakespeare Theater Festival en Oregon, el South Coast Repertory y el Coconut Grove Playhouse. Cruz ha recibido numerosos premios y fellowships, entre ellos 2 de la NEATCG National Theater Artist Residency, una beca del Rockefeller Foundation, del San Francisco W. Alton Jones Award, el Kennedy Center Fund for New American Plays Award y una del USA Artist Fellowship. Cruz es un exalumno del New Dramatists y ha enseñado dramaturgia en las universidades de Brown, la Universidad de Iowa y la Universidad de Yale. Entre sus obras están Night Train to Bolina, Dancing on Her Knees, A Park in Our House, Two Sisters and a Piano, A Bicycle Country, Hortensia and the Museum of Dreams, Lorca in a Green Dress, Beauty of the Father y traducciones de las obras Doña Rosita la Solterona y La Casa de Bernarda Alba de Lorca. El Departamento de Drama, la Facultad de Humanidades, se engalana con la presencia de gran dramaturgo Nilo Cruz. Bienvenido. Gracias. Sí, se oye, ¿verdad? Saludos. Vamos a comenzar a conversar. Un conversatorio bastante espontáneo, coloquial, nada así restringido, rígido. Nilo, en Ana, Conchita le dice, está con el lector y le pregunta, ¿y cómo fue que te hiciste lector? ¿Verdad? No me la recuerdo verbatim, pero por ahí va. ¿Cómo te hiciste escritor? Yo creo que no. ¿Está puesto? Sí, no sé si pégalo más, pégate más. Bueno, voy a proyectar. A ver, yo trabajaba en Miami en un hospital haciendo fisioterapia, pero siempre estaba escribiendo poemas en servilletas y siempre tuve esa inquietud, ¿no?, de ser escritor. Entonces un día tuve como una epifanía, ¿no?, de ir al teatro. Mi inquietud, esta noche tengo que ir al teatro. Y en ese entonces estaba abierto el Coconut Grove Playhouse, que era el teatro más importante en Miami, porque se cerró, el teatro regional, y estaban presentando una obra inglesa que se llama The Dresser. Y fui al teatro esa noche, me quedé muy conmovido y dije, tengo que empezar a dar clases de teatro. El próximo día me inscribí en el college, el Miami-Dade College, en el grupo Prometeo. Inclusive ahora el maestro de aquí que está en la universidad, Edgar, está enseñando, está a cargo del grupo de Prometeo. Y ahí comencé a tomar clases y conocí a la maestra Teresa María Rojas,
que vio en mí, no tanto un actor, porque soy un actor malísimo, pero sí veía que había una inquietud también artística, pero más situada en la dirección y la escritura. Y me dijo, te voy a encaminar por ese sendero. Y así me ofreció mi primera obra de teatro, que fue una obra como director, una obra de Reinaldo Arenas que se llama, no sé si recuerdan el Reinaldo Arenas, que la película... Sí, antes que caiga. Bueno, yo hice la premiere de su primera obra de teatro que se llamaba Persecución, y la dirigí con mucho éxito, y a raíz de eso me dieron trabajo se hizo una obra, La Tercia Domada de Shakespeare. Ay, también, a mí me encanta. A mí me encanta. Y después, dirigí Fango de Mariana Fornés, bueno, y ahí me fui a New York a estudiar con él. O sea que empezaste dirigiendo obras completas, fuertes, porque Fango, Mod y Reinaldo Arenas sí son retos inmediatos para tu estar entrenándote ahí por primera vez, ¿no? Como director. Y ahí está la dirección y la escritura. Que tú sientes que tú dices, y de pronto como que soy escritor. Bueno, fíjate, cuando yo dirigí la obra de Mariana Fornés, Fango, yo sentía que tenía que hacer algo más que escribir. No, yo también quería escribir, y aparte había algo en la dramaturgia de ella que me llamó mucho la atención, ¿no? Una cierta simplicidad, una economía del lenguaje. Aunque la obra estaba escrita en inglés, yo sentía que Marilene había captado los ritmos nuestros caribeños. Y yo dije, bueno, yo quiero hacer eso. La cuestión de que es lo más difícil para el escritor es el aislamiento, ¿no? Porque se vive una vida muy aislada. Pero ya yo tenía ese tipo de experiencia porque cuando yo vine a Estados Unidos vivía una vida muy aislada, ¿no? Mis padres eran exiliados y vivían en un vecindario en Miami que era bastante peligroso. Y entonces la mayor parte del tiempo estaba en casa, iba a la escuela, ¿no? Y cuando salía de la escuela no era como en Cuba, ¿no? Que el niño fue a los vecindarios. Hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche va a casa de la abuela, de la tía. Entonces en Estados Unidos no fue de esa forma. Entonces, en ese entonces, tenía 10 años, también tenía un gran interés por orquídeas, inclusive empecé a trabajar como voluntario en la biblioteca de la escuela porque quería estar cerca de los libros. Entonces también, bueno, eso también nutre, ¿no? Mi vida como escritor en sentirme bien, ¿no? Con la vida solitaria. Que viene a ser lo que puede parecer algo terrible como el aislamiento a una edad tan joven, ¿no? Está para un muchacho joven, termina siendo un saving grace, ¿verdad? La llamada bendición es disfrazada, ¿no? Porque lo que puede parecer terrible te convierte en un gran escritor, ¿no? Y no hay duda que el aislamiento es vital para el escritor con ese universo. Es como un místico, ¿no? Que entras en ese universo y te vas por ahí. Voy a entrar en un tema que a mí en lo personal, yo llevo aquí enseñando como unos 10 años, ¿no? Y es algo que ya como al segundo, tercer año, probablemente el segundo, me agarró como observación, un tipo de observación aguda que empecé a hacer y de angustia a la vez, y yo buscando como profesora, la mayoría aquí hay facultad, tenemos colegas de la facultad del departamento y de otros departamentos, pero esto es para la pregunta que te voy a hacer un poco una introducción para llegar a la pregunta, para los estudiantes, ¿no? Y tu experiencia cuando has enseñado en Brown University, en Yale, dramaturgia y tal, todo el proceso creativo. Y es que algo que yo me di cuenta con lo que me encontré es que a la nueva generación, estoy hablando de una generación de hace 10 años y va caminando, la de ahora pues un poquito más para acá, ¿no? Que van en unos matices de cambio de números, ¿no? Hace 10 años era una generación que ahora está casi en los 30 y ahora los que están ahora están en sus 20 y tal. Pero aún así con esa diferencia de edad de 10 años, ¿no? Cuando llegué ahora, sigo viendo de alguna manera una gran dificultad que se logra, se trabaja y al final lo logran,
pero se les hace bien difícil apropiarse, lo que llamamos en inglés el ownership, ¿verdad? Of the text, el apropiarse de un texto cuando tiene un lenguaje elevado, el llamado en inglés, me perdonan con el español, es que a veces uno va con los conceptos, ¿verdad? El llamado heightened language, ¿verdad? Que tienen los clásicos, que tiene Shakespeare, que tiene los griegos. Y entonces, vuelvo y te digo, con mucha búsqueda, mucho trabajo, mucho ejercicio creativo lo logran, pero se les presenta como algo terriblemente difícil ese heightened language, ese heightened realism, ese realismo más elevado. Yo creo que en español es como lenguaje elevado, realismo elevado, porque están insertados en una cotidianidad que ese lenguaje es terriblemente distante. Y yo veo un gap de generación, que a nuestra generación, los que estamos ahora como profesores y tal, cuando estábamos a esa misma edad, no se nos presentaba como tan distante. Y a ellos ahora sí, porque es un lenguaje siempre extremadamente coloquial, es como, ellos tienen más acceso rápido a pues, caminar, hablar como si estuvieran caminando por el pasillo de drama. Y entonces, y en tu texto, por ejemplo, que eres un autor contemporáneo, pues ya también, ¿verdad?, hacen el texto suyo, pero es todo un trabajo de búsqueda. La pregunta es, ¿cómo has visto tú, cómo has percibido tú en tu enseñanza de escritura, que sé que has enseñado playwriting, si has percibido lo mismo a la hora de ellos escribir, si tienen una facilidad y una disposición y una pasión por ese heightened language, por ese heightened realism, y que no sea el lenguaje chato. Yo encuentro en la nueva dramaturgia mucho lenguaje chato y no necesariamente el atreverse al pensamiento complejo desde el lenguaje. ¿Te hace sentido la pregunta? Bueno, fíjate, yo tengo un gran problema en Estados Unidos con mi trabajo porque muchas veces el trabajo que me gusta a mí, la escritura que me interesa a mí tiene que ver más con cierta poesía en escena y un lenguaje mucho más elevado. Y muchas veces ciertos actores latinos, o ahora le dicen Latinx en Estados Unidos a la comunidad latina. Bueno, Latinx, cada vez ahora parecemos que somos extraterrestres. A mí la palabra me parece extraterrestre. Sí, como X-Files. Sí, pero bueno. Entonces, pero yo sí he encontrado que falta de training, de educación, ¿no? Con la palabra. Y yo creo que eso tiene que ver con el material que se le ha presentado a estos actores y que no han podido ejercer esos músculos, ¿no? Para poder lidiar con este otro lenguaje que es mucho más musical, que requiere no solamente un estado psicológico, sino también lidiar con texto y lidiar con una realidad mucho más elevada. Siempre ha sido un reto con mi trabajo. Yo quisiera, de cierta forma, yo estoy viviendo allá, no vivo en Nueva York, estoy viviendo en Miami, y lo que quisiera es crear un laboratorio para actores. En Miami ahora hay muchos actores venezolanos y claro, los cubanos también que se entrenaron en Cuba, pero no, yo escribo teatro en inglés, pero también hago cosas en español. Entonces está la cuestión, cuando hago teatro en inglés, tampoco tienen el training. Los nuevos cubanos han tenido un muy buen training en Cuba, pero no saben hablar inglés. Entonces no pueden hacer. Entonces es una dicotomía, ¿no? Es algo muy... Sí, porque toman lo que he visto, como te digo ahorita, ellos lo logran, eventualmente uno ve el salto cuántico, pero yo veo en el proceso el trabajo que les da con Shakespeare y con los griegos para hacerlo orgánico, no recitado, porque si tú vas a recitar a los griegos y a recitar a Shakespeare, pues ¿para qué verlo? ¿No? ¿Para qué hacerlo? Sí, entonces está este grupo de actores en Estados Unidos, ¿no? Que hacen este tipo de teatro que es más de bodega, ¿no? Que los personajes no salen de la bodega y entonces ese es el tipo de lenguaje que se enfrentan. Entonces
no hay más nada, ¿no? Entonces también con esta nueva generación que estaba hablando, no hablan inglés, entonces... Pero entonces tienen training, pero no dominan el inglés como para también ir a... Yo lo que estoy haciendo últimamente en Miami, que estoy haciendo teatro en español, porque hay mucho talento en Miami, disfruto también el teatro, la lengua nuestra, entonces últimamente es lo que... Y esa es la experiencia, Nilo, con los actores, pero en términos de la escritura, en la enseñanza, cuando enseñaste, que enseñas, sigues activo, enseñando, ¿te encontraste con una generación que también le daba trabajo en su proceso de escritura creativa ir a ese lenguaje elevado y ese realismo elevado como algo natural? Porque para nosotros, yo recuerdo que para mi generación era más cotidiano hablar de esa manera, no cotidiano, pero era más familiar hablar de esa manera, y yo veo que generacionalmente cada vez que decir, oh, pardon me, the bleeding piece of earth that I am gentle with these butchers, cuando Anthony Viejo Julio César muerto, para ellos es como que, wow, decir esto, la gente no habla así, pero para nosotros era como normal decir eso en términos generacionales. Pero en la escritura te lo has encontrado también, una timidez con ir para allá. Sí, pero bueno, yo lo que trato es mostrarle, hacer lo que lean ese tipo de teatro y que encuentren, y que traten de usar ese tipo de palabra o ese tipo de lenguaje en el teatro que se está escribiendo, ¿no? Entonces yo hago una serie de ejercicios. Yo en verdad cuando enseño, usualmente no uso textos, uso obras de teatro. Me parece que para escribir, un escritor debe ser como un pintor, ¿no? Si tú vas a pintar, usualmente en el pasado se iba a algún museo y se imitaba a los grandes maestros. Y yo, es algo que me gusta hacer también, es decir, enseño textos, hago ejercicios relacionados con esos textos, y hago ejercicios también de escritura, sobre todo basado en mucha visualización. Y también trato de que, yo creo que cuando uno escribe una capa y después uno se adentra más y busca una capa más profunda, y entonces ahí voy yo, ¿no? con los estudiantes. Yo creo que hay que buscar algo más, pero también encontrar poesía, ¿no? En algo cotidiano, de buenas a primeras, un desamparado que está en la calle, que hay algo, que de buenas a primeras esta persona puede estar súper, es un andrajoso, ¿no? Pero de buenas a primeras tiene una servilleta que la mantiene limpia, ¿no? Claro. Y en eso hay poesía. Totalmente. ¿No? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer con mis estudiantes, buscar ese tipo de poesía en la vida, ¿no? En todo. Sí, que no se queden los chatos siempre, ¿no? Que tanto a nivel de lenguaje como de la vida de los objetos y del entorno mismo, ¿no? Por ejemplo, en Ana lo vemos claramente. Tú tienes unos trabajadores de la fábrica, que más prosaico, ¿verdad? A nivel del trabajador, ahí haciendo tabaco, se convierte hasta en mecánico, y tú haces toda una poesía de ese entorno, sin una poesía no enajenada, ¿verdad? Una poesía, un lirismo más bien. Cuando digo no enajenado es sin perder de vista, pues una tradición que se está aniquilando, unos conflictos que vemos que están entrando. Yo creo que aquí hay algo como un medio déjà vu de la relación con Rusia. Es en el 29, pero se está metiendo ya Rusia. Digo, déjà vu para los personajes, porque tú lo escribes ¿no? Y ya que estamos entramos un poco más con los detalles, ¿verdad?, de esa creatividad de escritura. ¿Cómo tú describes tu proceso como escritor? Si hay uno, si hay múltiples. No, yo siempre creo que es el mismo siempre, ¿no? Que yo cuando termino una obra siempre me pregunto, pero ¿cómo surgió esta obra, ¿no? Porque para mí comenzar un nuevo trabajo es entender las reglas de este nuevo trabajo. Es decir, yo no impongo reglas en la obra de teatro, al contrario, yo encuentro la estructura a través de la escritura. Es decir, cuando yo empiezo a escribir una obra de teatro,
usualmente tengo la palabra concepto no me gusta. Me gusta empezar con personajes, ¿no? Y ver cuál es la jornada de cada personaje y cómo esas jornadas se intersectan, ¿no? Y a raíz de eso encuentro la obra de teatro. Y por lo general ese es el mismo proceso que se Siempre es un proceso. Es decir, yo usualmente, cuando yo comencé con Ana, lo que me interesaba y la propuesta que le hice yo al teatro fue en que me interesaba, yo conocía, ¿no? O sea, mi padre me había contado sobre este mundo de tabaqueros en Cuba y la tradición del lector en las tabacaleras de La Habana. Entonces, y fue algo que siempre se me quedó en la mente, ¿no? Esa historia que te esa cuenta historia, tu padre. claro. Y dije un día me gustaría escribir sobre el tema, y claro, porque viene este teatro y me dice, ¿qué quieres escribir? Le dije, me gustaría escribir sobre lectores, pero no tanto en Cuba, sino en Estados Unidos, cómo se trae esa tradición a Estados Unidos. Porque otra cosa también que estaba tomando en cuenta es que usualmente en Estados Unidos siempre está el concepto de que viene el emigrante o el exiliado y no trae nada. Ajá. Viene a tomar, ¿no? Pero eso está más que nunca ahora con el fascismo de... Completamente, bueno, no se debe mencionar el nombre. Pero bueno, entonces yo dije, no, lo que me gustaría es que nosotros aportamos. Y entonces por eso fue que tomé la decisión de escribir sobre los lectores. Quiere decir, el inicio fue el personaje del lector. Y poco a poco la obra fue surgiendo cuando me di cuenta el libro que estaba leyendo y cómo ese libro estaba afectando a los otros personajes de la obra. Entonces la obra empezó a tomar como la temática surgió a través de los personajes, ¿no? Desde el lector. Desde el lector, y básicamente la obra tiene que ver muchísimo con el poder del arte, cómo el arte nos puede cambiar la vida o ofrecer posibilidades. Y eso no lo sabía yo al principio, Ya. de lo descubrí mucho después. Sí, que tú dejas que se devele, que se vaya revelando, que no lo restringe. ¿Cómo armoniza, Nilo, ese develarse, esa musa inspiradora de la que hablan, ¿verdad?, poetas, escritores, artistas, con la disciplina del oficio de sentarse a escribir? Porque las musas aparecen, desaparecen y son tránsfugas. Y esto, ¿verdad?, para los estudiantes es bien importante siempre el tema de la disciplina. Yo me tengo que sentar y yo tengo que escribir, y no puede ser solo la inspiración, porque hay un romanticismo cuando seas así estudiante, que bueno, que tú vas por ahí así, cuando te llegue pues escribiste, y de pronto te das cuenta que no, que hay que tener una disciplina y unas fechas límites, porque si no pues escribes una obra en 20 años. ¿Cómo tú manejas esa armonía del oficio, de la disciplina y la inspiración que aparece y desaparece? Eso es lo que yo hago con mis estudiantes más que nada, es crear una serie de ejercicios en que lo ayudan al escritor a cómo sentarse todos los días, buscar una manera de adentrarse en el mundo de la palabra. Yo hago varias cosas, inclusive usualmente uso imágenes, usualmente creo casi como un altar, con imágenes que estén relacionadas con la nueva obra que voy a escribir. Yo hice como un tipo de collage cuando estaba escribiendo Ana en el Trópico con ese mundo, ¿no? Imágenes que venían basadas en la investigación que había hecho sobre este mundo del tabaco, ¿no? En Tampa. Creé casi un altar. Entonces eso inmediatamente me ubica en el lugar. Empiezo inclusive a mirar las imágenes y pensar, bueno, ¿y quién es este personaje? ¿Qué hay detrás de este personaje? ¿Por qué se viste de tal manera? ¿Qué piensa? Y así todos los días, y siempre lo tengo cerca de mi escritorio, inclusive también hacer este tipo de collage, ¿no? Lo invita a uno a también pensar en estructura, porque no solamente hacer un collage, poner una serie de imágenes, sino cómo combinar las imágenes, cómo tener un sentido de estructura también cuando uno está haciendo algo visual. Una de las cosas difíciles, ¿no?, del teatro es que siempre el teatro se manifiesta en un tercer espacio, ¿no? Que es el escenario.
Y es difícil de captar muchas veces, ¿no? Porque el teatro también funciona a través del tiempo. Tienes un momento, pero el tiempo ya se te fue. No es como la pintura. La pintura, tú tienes el canvas, estás mirando, esto funciona, esto no funciona, pero el teatro se te va poco a poco. Sí. Ay, este momento, ¿cómo puedo rescatarlo? Entonces es algo difícil, ¿no? Yo hago una serie de cosas también, inclusive cuando estoy, si escribo una escena, también a veces las he grabado también para escucharlas con mi propia voz. ¿Y esa disciplina? ¿Eres ahí militar con la disciplina o fluyes? Porque a mí me parece que es vital, ¿verdad? Sentarme por las mañanas, el horario que se ponga el escritor. Para mí es por la mañana, cuando estoy bien clarito, pero lo que hago la noche anterior es que leo un poco, con trabajo relacionado al material que estoy, ¿no? al tema que estoy escribiendo, pienso un poco sobre lo que voy a escribir, no mucho, porque si no me desvelo, Entonces, pero de cierta manera, al pensar un poquitico, eso ayuda mucho a poner esta semilla en el subconsciente. Claro. Porque para mí escribir está muy vinculado con el mundo de los sueños, ¿no? Es entrar en el subconsciente, porque fíjate, los sueños están llenos de historias. Yo tuve un sueño anoche de que fui a la tienda y me encontré con mi abuela. Mi abuela murió, ahí es un cuento, es una narrativa ya, ¿no? Entonces es lo que yo trato de hacer. Y por la mañana, usualmente, si me he trabado, ¿no? en la escritura o algo de eso, pero he hecho eso, he pensado la noche anterior, usualmente en la mañana encuentro las respuestas. Y te sientas a escribir. ¿Y cómo trabaja el llamado writer's block? Es que el writer's block no existe. No existe el writer's block. No existe. ¿Y cómo, es una búsqueda. Ya, y entonces como el llamado writer's block, que te sientas y no, ¿cómo tú le llamas a eso? Que la búsqueda está... Es que estás buscando una cosa que no sea fácil. Estás buscando algo más profundo. No te quieres repetir muchas veces también, porque nos repetimos a veces y tratamos de no repetirnos. Entonces estás buscando algo mucho más profundo. Hay veces lo que uno tiene que hacer también es un proceso vivo, yo creo, vivo. Un proceso vivo, y yo creo que la vida del autor es como una vida de un monje. Hay que esperar también es la búsqueda, ¿no? Y entonces yo no lo veo como un writer's block. Un blog es una búsqueda, es algo activo. Qué bien. No, me gusta escuchar eso porque es una perspectiva. Sí. Probablemente cuando está el llamado writer's block es que no estamos buscando lo que es. Estamos buscando lo equivocado. Dilo, retomando un poco que hablamos ahorita del tema del heightened language, ¿verdad? Ese lenguaje elevado y tal. Yo vengo de la escuela de texto y me encantan los clásicos y toda la vida daré los clásicos, y me parece que el estudiante de un departamento de drama de bachillerato tiene que estudiar los clásicos, tiene que enfrentarse a los griegos, tiene que enfrentarse a Shakespeare, tiene que enfrentarse a Beckett, porque ya son clásicos, ¿no? O sea, no hablo de los clásicos siglos pasados, sino ese siglo XX rico es clásico ya para esta generación de alguna manera. ¿Qué clásicos a ti te hablan y te seducen todavía? ¿Alguna pieza, un autor? Bueno, me déjame decirte, cuando yo leía, estaba en junior high, ¿no? Y leía a Shakespeare, yo y quería estar completamente inmerso en ese mundo, en ese tipo de lenguaje. Me parecía que era música. Una maravilla. Shakespeare es uno, Lorca me encanta, me fascina. Pero yo no solamente leo teatro, sino también leo novelas. Me gusta mucho también leer novelas. Y te diría que prefiero muchas veces leer más novelas que el teatro. Porque el teatro es difícil de leer, uno tiene que mantener el hilo de la historia, ¿no? A través de las diferentes voces de los personajes, y muchas veces después de escribir todo el día teatro, lo que quiero es leer algo completamente diferente, ¿no?
pero uno tiene también que estar bueno, ahora estoy a de encontrar a un escritor que se llama Michael Mark Bouchard, que es canadiense, que me encanta su trabajo. Ya estoy estudiando el trabajo de él. Acabo de dirigir una obra de teatro de un autor francés que se llama Jean-Luc Lagasse, que está haciendo un trabajo súper interesante. Tiene algo de Becker, algo de Ionesco. Así que leo ambas cosas, ¿no? Literatura, ficción y también algo de teatro. Quiero preguntar la hora. ¿Estamos bien de hora o ya? ¿Cómo estamos? 12 y 3, 12 y 4, porque quiero abrir para preguntas del público. Y quería preguntar, y esta pregunta es que me la hicieron a mí en una ocasión, y son de esas preguntas que te toman por sorpresa, porque parecen preguntas simples, y luego que te las hacen tú te vas y tú dices, óyeme, es que no hay pregunta, ¿verdad?, que se dé por sentada así tan simple. ¿Cuáles tú piensas que son los, si hablamos de 3 elementos así concretos, que son indispensables para ser un gran escritor? Que tú dices, es que sin esto, yo lo tengo para la actuación, ¿verdad? Hay unos elementos que yo lo he compartido con los estudiantes y digo, es que estos elementos tienen que estar para hacer lo que es, ¿verdad?, el llamado buen actor. No quiero entrar mucho a lo mejor en problemas semánticos con el buen actor, pero ¿qué elementos tú piensas? Es que sin esto es imposible entrar en lo que es ser un buen escritor. A mí me hicieron esa pregunta, la contesté y luego siempre se la comparto a los estudiantes en esos 4 elementos para ser un buen actor. Es difícil la pregunta, ¿no? Porque ser un buen escritor es ser el escritor que está en el Temper Bestseller List. Es vender libros, una cantidad de libros, o vender menos libros, pero que la calidad sea... No llamo de calidad, de calibre, no de éxito, de calibre, que por consenso, porque siempre hay un consenso, ¿verdad?, de que es un buen escritor dentro, ¿verdad? Entiendo, sí, pero ojo, pero también hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Porque hay estudiantes que a veces piensan que la fama es más importante que... Para mí es... No, pero eso es otro tema, sí, en Claro, el otro sentido tema. así que aquí pasó con varias cosas así. No es el tema, es que se desbordan para ver algo que es un éxito en Broadway, pero no necesariamente se desbordan para ver algo, y eso es problemático. Pero yo creo que estamos hablando del tema de fama. Mira. Pero el asunto de cuando hay un consenso, que tú ves a Jean Genet y tú dices, qué monstruo, ¿no? Me sigue. Que uno coge un texto y tú sabes que estás frente a un buen escritor, para un poco simplificar el problema semántico, ¿no? Bueno, para mí, cuando yo abro un libro, y si no veo que hay musicalidad en el lenguaje y el lenguaje no está saltando hacia mí, no me interesa. Desafortunadamente, quizás no le dé el tiempo adecuado, pero bueno, hay tantos libros también, ¿no? Yo últimamente me he dado cuenta que hay como una fórmula, sobre todo en el mundo de ficción, una fórmula de cómo escribir un libro de ficción. Y cuando yo veo esa fórmula que está tan presente en un libro, no me interesa en absoluto. Claro. Por eso, hombre, hay autores que me fascinan, que me apasionan. Es un autor como José Saramago. Lo que hace con la escritura, lo que hace con esas interminables oraciones, ¿no? Para mí su escritura salta. Hay cierta riqueza. Sí, pero estamos viendo 2 elementos, el lenguaje, ¿verdad? Ese no lenguaje necesariamente es seco, ¿verdad? Porque hay un lenguaje que es como ya rígido, sin musicalidad, sin vibración, ¿no? Y bueno, esa otra complejidad de Saramago también, ¿no? En desarrollar el mismo pensamiento eterno en una sola línea, ¿no? También es escucharse. Yo creo que el escritor tiene que escucharse, también debe estar muy cauteloso de las críticas, de repetirse de nuevo. Yo por lo menos, vamos a poner, cuando yo tuve un gran éxito con Ana en el Trópico, yo sentía que había cierta expectativa para que yo escribiera una obra parecida o una obra con el éxito que tuvo. Y para mí eso me parece que es mortal, es terrible.
para el escritor, porque yo lo que tengo que seguir es mi proceso como escritor, no el proceso que, o lo que vea un crítico en el trabajo. Yo tengo que seguir, bueno, aquí terminé con Ana, ¿y qué surge después de Ana? Sí, ya conectaste otra pregunta que te quería hacer y abrimos para el público, ¿no? Que les haga, ¿verdad? Que entren. Y es que, claro, te ganas el Pulitzer en el 2003 con esta pieza tan hermosa, tan bella y compleja. O sea, ¿cómo te ayudó y desayudó ganar tu Pulitzer? Porque los premios son buenísimos, pero los premios también pueden tener, ¿verdad? Igual que el éxito, ¿verdad? Son tricky creatures, ¿no? ¿Cómo te trastoca para bien y para mal el Pulitzer? Bueno, lo interesante del Pulitzer es que de buenas a primera mi trabajo fue traducido a 15 lenguajes. De buenas a primera, inclusive algo muy bello, ¿no? Cuando la obra Ana en el Trópico se presenta en Moscú. Desde buenas a primera, estamos hablando de Tolstoy que viene al Caribe, una primera, y nos mandamos de nuevo a Moscú, ¿no? Entonces, pues eso fue bellísimo para mí. Y ver una producción también súper experimental de la pieza, con un elenco de 70 actores que estaban en una banda, un combo en escena. Entonces también, el problema es también que es como una maldición que viene también con el tipo de premio, es esto, la expectativa del público, del mundo, y que uno tiene que olvidarse. Yo, la estatua, ¿no? del Pulitzer, yo lo tengo en una gaveta, yo no lo viro y me olvido de eso, porque yo no escribo para ganarme premios, yo escribo porque una inquietud que tengo por comunicarme con el mundo, y comunicarme con actores, y es, aparte que es un deber mío de escribir, y es una generosidad que no la cuestiono, sino es presente, forma parte de mi sensibilidad como ser humano. Sí, sí. Yo me imagino el tema de los premios, que si bien son bienvenidos, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Son bienvenidos, pero también, y son fenómenos del momento también. Yo creo que el llamado fenómeno muchas veces no se repite. O sea, ¿cuántos Pulitzer se gana un mismo escritor, ¿no? Y un mismo actor, o los llamados, ¿no? Y entonces yo creo que desde ese lugar hay que verlos como trampas también, ¿no? Que si el escritor, el actor, el artista, el que sea que está en su campo con sus premios debidos, pues no tienen ojo al pillo, pues puede ser muy terrible, ¿no? También, como presión a sí mismo, es lo que trato de cuadrar. Vamos a abrir acá para preguntas. Andrea, levántate y habla con voz estentórea. Hola, Andrea. Sí, mi pregunta es la siguiente, pero voy a comenzar con un pequeño comentario que me gustó mucho, que tú mencionaste que te encuentras poesía de la vida, de las cosas, asumo, eso es lo que dijiste, pero la pregunta más específica es si tú encuentras poesía en las relaciones humanas. Completamente, yo creo que hay que buscarla. Yo creo que hay cierta poesía, pero en Ana en el Trópico hay un gran momento poético que parece con el esposo, Palomo, que es un tipo más machista, de buenas a primeras empieza a descubrir a su esposa sobre una luz muy diferente, ¿no? Y de buenas a primeras una intriga que, pero tú piensas que estas cosas son cosas, tú tienes estos deseos, y ¿por qué yo te he dejado de ver a ti también? ¿Por qué se consume ese amor, no? Y que de buenas a primeras indagar en eso, ¿no? En la relación entre este esposo, marido y mujer, ¿no? Que de buenas a primeras se han separado quizás por la vida cotidiana, pero de buenas a primeras que se aparezca este lector y empieza a ver belleza en Conchita, y él también empiece a redescubrir la belleza en
en Conchita me parece que es Ujú. una belleza que se encuentra a través de la relación. Y algo también que dije yo anoche, yo creo que la belleza, a mí la palabra bonita no me gusta. Pretty, no me gusta. Pero beautiful es una palabra con mucho peso. Y, completamente. Y lo que hay que hacer es eso, y lo que mismo que hablé yo anoche, ¿no? La justicia en la belleza. A mí me pareció anoche cuando vi la obra de teatro que todos ustedes habían dado justicia a un trabajo de arte, ¿no? Quiere decir, había la apuesta, la sensibilidad de Jackie, la sensibilidad de los actores, lidiando con un texto complicado, pero llevándolo a un nivel elevado. Me pareció bellísimo. Bueno, ¿por qué vamos a ver a Hamlet? O vamos a ver a Antígona. Hamlet está en una búsqueda de la justicia. Y en esa búsqueda hay belleza. Claro. Antígona también está en una búsqueda que quiere justicia. En esa búsqueda hay belleza. Aquí en Ana del Trópico también hay una búsqueda, ¿no? Todos están buscando algo y todos encuentran cantidad de respuestas a través de la literatura. En esa línea, a Marela, en esa búsqueda de que Juan Julián se enamore de ella, ¿no? A mí me parece tan poético ese anhelo de Marela, ¿verdad? ¿Alguien más por aquí? ¿Otra pregunta? Anton. Y luego acá. Te pregunto, el cambio de conducta que tiene Palomo, ese macharrán redimido, mencionaba la directora, ¿lo llegaste a ver en un hombre o esa posibilidad de ese cambio de conducta llegó a ti escribiendo? Escribiendo. Es un personaje muy misterioso, ¿eh? Yo diría que el personaje más misterioso de la obra es Palomo. Y para mí es el personaje más interesante de la obra también, porque es un tipo misterioso. El journey que tiene. Y que tiene un journey, que tiene un arco. El arco. Yo diría que es el que más tiene el arco. Sí. Y un personaje que se me dio a mí, ¿no? Hay personajes que uno lo trabaja mucho más a través de la escritura, pero este es un personaje que se da entre las palabras, en el comportamiento. Eso es otra cosa también, que uno escribe no solamente el diálogo, uno escribe comportamiento. Uno siempre como escritor está buscando, observando el comportamiento humano. Claro. Por acá había, por allá arriba. Xavier, mi pregunta es, ¿verdad? Referente con la justicia. El proceso de escribir, si también es como que disciplinado, pues va a llegar un momento en que quizás todo lo que tú escribas no necesariamente te va a gustar. ¿Cómo tú, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Presumiendo que escribas algo que no te agrade, ¿cómo tú haces justicia para que todas las ideas que tú tengas, no importa, ¿verdad? Esa vocecita que te dice como que quizás a lo mejor no le va a gustar o quizás a lo mejor no va a funcionar? ¿Cómo tú trabajas para que esa justicia de lo que tú estás escribiendo, de lo que tú quieres contar, pues realmente, ¿verdad? Pues se haga justicia, que esa idea que tú tengas al momento de pasarla al papel, pues esa justicia pues, se quede permanente? Mira, yo creo que uno tiene que estar enamorado. Yo cada vez que escribo una obra de teatro es un enamoramiento total, así de apasionado con la obra. Si tú no te entregas completamente al trabajo, no va a funcionar. Entonces, al tú entregarte al trabajo, de cierta manera, esa entrega también, de cierta manera, va a ocurrir con el público. Yo creo. Pero claro, uno a través del tiempo también tiene que el escritor tiene que formarse, ¿no? Pero ese enamoramiento, esa pasión que uno tiene, todos los tenemos que tener, todos los actores. Totalmente. Hay que tenerlo. Cuando se enfrenta a un texto, tenemos que estar enamorados, aunque después la obra no vaya a gustar y esto con lo otro, no importa. Nosotros tenemos que estar enamorados del texto, si gusta o no gusta. Sí, aunque tú seas la única persona enamorada. Nadie más te quiere. A mí, yo esta obra que estaba hablando de John-Luc Le Carré, que es una obra muy abstracta y muy repetitiva, y entonces vinieron gente de la audiencia y me dijeron, pues, ¿pero por qué? Tantas obras de teatro que hay, ¿por qué presentarte esto? Es que yo dije, no, es que hay que hacer trabajos que tengan diferentes estructuras. Si no, no avanzamos.
Y yo creo que también, hombre, el teatro creo que avanza no solamente a poner cuando de buenas a primeras Brecht hizo así y quitó cortinas y mostró luces, esto por lo otro. No solamente avanza de esa manera, o en la manera que se hace, sino a través de los temas. Cuando de buenas a primeras Ibsen escribe A Doll's House, era la primera vez que una mujer se va de su casa, deja a los hijos, esto por lo otro. Eso adelantó el teatro de cantidad. Tengo por aquí a la profesora Isel que me dio una pregunta. Tengo dos preguntas, pero me puedes contestar una o la otra, o las dos si quieres. ¿Cuáles son tus influencias teatrales? Porque veo mucho en esta obra esa cosa del deseo y las relaciones que hay en Tennessee Williams. Veo mucho eso, Karen Hudson, Ruth, Street Corning Guitar, veo esas cosas así, esas relaciones y el deseo pulula todo el tiempo en esta obra. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuánto tu identidad, tu sexualidad y tu etnicidad influye en el resto de tu trabajo? Sí, Tennessee Williams es definitivamente, a mí me parece que Tennessee Williams es el gran escritor norteamericano de teatro. El lugar de donde yo vengo, siempre recurro a ese lugar para escribir. La sensualidad del trópico para mí es muy importante. Inclusive cuando llegué aquí a Puerto Rico, me dije, mire, ¿por qué no voy el jueves? Me quedaba más tiempo. Porque, y es diferente, yo hablo de la isla, ¿no? De las islas. Miami no es una isla, Miami es una península. Pero hay algo, el estar es diferente, ¿no? Sí. Y yo creo que yo llevo la isla conmigo, ¿no? De cierta manera, el ser caribeño, lo que vi en mi familia también, o poner mi familia en Cuba también, que fue una familia marcada, porque en un momento mi padre éramos revolucionarios al principio, estábamos a favor de Fidel Castro, pero después hubo un desencanto. Yo no vengo de una familia rica, éramos trabajadores, mis padres eran trabajadores, y pensábamos que nos íbamos a beneficiar muchísimo del nuevo régimen, y eso no ocurrió. Y yo cuando tenía 9 años, mi padre, antes, cuando tenía 2 años, mi padre fue, trató de irse del país ilegalmente, fue arrestado y estuvo en cárcel por 2 años. Esta distancia, ¿no? que crea ese ambiente está en mi trabajo, poner el padre, siempre hay una búsqueda también del padre en mi trabajo. Quizás no tanto en Ana en el Trópico, pero el padre ausente está en Ana en el Trópico. Es decir, el padre que de buena primera se ausenta de la fábrica, ese es mi padre. Está en esa obra de teatro, está en País de Bicicleta, también en una obra que se llama En Belleza del Padre. También tiene que ver mucho con mi padre y la relación del padre con su hija, que también la obra fue inspirada por mi relación con mi hija también. Así que sí, lo personal está muy presente en mi trabajo. Y yo creo que todo escritor debe siempre tomar en cuenta lo personal, ¿no? Porque siempre pasa por nosotros, ¿no? De cierta manera, la obra tiene un poco de nuestro DNA, ¿no? El DNA del escritor, el DNA. ¿Alguna otra pregunta? Por acá es Sara y luego Hola. Lizanet. Sara, tengo 2 preguntas. Volviendo al tema del personaje de Palomo, quería saber, tomando en cuenta que escribió la obra en el 2003, que eso fue hace ya más de 10 años atrás, más de 15, ¿verdad? Más de 15 años. ¿Cómo yo pienso que podemos ver en esta generación ese hombre sensible que es el que se convierte en Palomo al final? Lo podemos ver que es innato en muchos de los hombres hoy en día. O sea, yo pienso que en mi generación, lo que antes era el hombre macharrán, el machista, hoy día es el hombre sensible, el que se logra pues sensibilizar y comunicar y saber comunicarse
y no ser un bruto emocional. ¿Y cómo en ese momento, qué observaste que te hizo anticipar ese comportamiento en los hombres? ¿Qué viste que pudiste lograr lo que el llamado character development de Palomo? ¿Qué fue lo que viste que te inspiró eso y que lo podíamos ver tan claramente en Palomo? Y la otra pregunta quería saber cuál fue la motivación de escribir esta obra, o sea, pero entrando en tantos temas a la vez, el tema de la tradición del lector, cómo nos afecta la literatura, el triángulo amoroso, y eso de volver a la artesanía, todas las cosas que eran hechas a mano, cómo toda la tecnología, todo ha sido reemplazado, que hoy día hay marcas que se venden que son hechos a mano, o sea, el nombre es hecho a mano, que ya las cosas sean hechas a mano es un producto en sí, ya las cosas no vienen hechas a mano, todo afectado por las máquinas, o sea, ¿cuál fue esa motivación de todos esos temas y la mezcla y todo eso? Ya es bandida. ¿Quiere que escriba una tesis? No, mira, a ver, la cuestión de Palomo, yo creo que ese mundo machista sigue muy presente, ¿eh? Sobre todo en nuestros países, desafortunadamente. Creo que es miedo. Creo que basado en miedo. Todo eso es miedo porque miedo a no abrazar otras partes nuestras, otras partes del hombre. Y miedo a la vulnerabilidad, desafortunadamente. Y me parecía que era importante poner ese comportamiento en el escenario. Porque lo vi en mi padre, lo vi en mis tíos, lo veía alrededor de mí y lo sigo viendo. Entonces me parecía que era parte de mi responsabilidad de hacerlo, ¿no? Pero fue un personaje que se me dio, como estaba diciendo anteriormente, no tuve que... Porque es un personaje que se define a través del comportamiento, no tanto las palabras. Es un personaje que es quizás el que menos habla en la obra. Más simplón al hablar, los demás hablan más en lirismo poético y él es más simplón y luego es que entra un poco más, ¿verdad? Que trata y termina leyendo, es el que termina leyendo, esa imagen es para mí. Y es el único personaje que no tiene un monólogo para reflejar su conflicto, todos los demás sí. Sí. Hugo. Discúlpame Hugo, iba Lisa por acá primero y luego Hugo. Y estamos cuadrando, ¿qué hora tenemos? 2:26, unos 10 minuticos más, por 15. ¿Cómo usted sabe cuándo terminar de escribir una obra? ¿Cómo sabe cuándo dejar de estar preparada, que está lista, que ya no puede tocarlo más? Es difícil dejarlas, ¿eh? Pero es interesante que es algo muy bello, ¿no? Y lo dice Borges también, que las obras crecen. Yo creo que se dejan, más que nada. Y las obras siguen creciendo, empiezan a tomar su vida. Y lo interesante es, ¿no? Por ejemplo, el teatro, que es algo vivo, ¿no? Que las diferentes puestas traen diferentes enfoques, ¿no? O diferentes percepciones de la obra y siguen creciendo, que no se termina. Y lo lindo es eso, ¿no? Que el teatro está basado en la interpretación de un director, de una serie de actores y de diseñadores que siguen narrando la obra y añadiéndole a la obra igual, así que... Sí, que no lo terminas tú. No lo termino. Hugo. Tengo varias preguntas sociales. Hoy día, director y escritor, antes cuando estabas escribiendo en la servilleta, dijiste que trabajabas en qué? Fisioterapia. Ok, ¿cuán difícil fue desligarte de eso para
a mí no me fue difícil, a mi familia le fue un poco difícil. Porque si es algo, ¿no? Es algo, pues decía, bueno, es difícil, ya sabemos que las artes es muy difícil, ¿no? Ser actor, trabajar como actor, ser escritor, ejercer como escritor. Pero bueno, a mí eso no me interesa, a mí, yo no sabía si me iba a ir bien en la vida. Yo lo que quería era seguir esa pasión, ¿no? Lo que me llevaba a escribir y cuando encontré eso yo dejé todo, dejé de trabajar en un momento en el hospital, me entregué a los estudios, empecé a trabajar en la escuela, pero yo creo que es importante, ¿no? Esa entrega y después se ve de qué manera lidiamos con el mundo y cómo se gana dinero también. Yo sé que parece un poco irresponsable, pero no lo es. Me parece que es muy responsable. Y valiente. Nilo, tenemos a alguien más con una pregunta, ¿verdad? Dos más, ok. Para yo dar entonces Luisa, Gabriel y Rocío. María Luisa. ¿Sí? Mi pregunta es, como el texto está originalmente escrito en inglés, si piensa que la traducción modifica, transforma o afecta la esencia y la energía de la pieza. En todos los 15 idiomas que se traducen. No, es interesante porque cuando yo la vi en ruso, yo no sé nada de ruso, pero... Qué chulería, ¿verdad? Ir a Rusia y verla ahí en ruso. Qué maravilla. Pero yo sabía que, bueno, aparte de conozco la obra, pero yo sabía es algo muy extraño, pero yo captaba que bueno, esa primera... Los momentos eran diferentes, pero eran igual también, al mismo tiempo, ¿no? Es interesante, claro, cuando la escuché en español, me sentí, ¿cómo decirte?, mucho más, porque la escribí en inglés, pero la pensé en español, porque cuando yo escribo en inglés también los ritmos nuestros están en la obra, y sobre todo las inflexiones. Las inflexiones. Es interesante porque una vez me invitaron a una universidad en Michigan, en UM, y bueno, la primera, yo leí sobre Ada Grande. Cuando terminó la lectura, se para una norteamericana, una maestra, una profesora norteamericana, y me dice, es interesante cómo has leído el texto, yo jamás me lo imaginé de esa manera. Y yo le dije, bueno, es que lo estoy leyendo como yo me imagino que es la música. Cuando yo también he trabajado en teatro musical, tú no puedes contratar a un pianista de música clásica que toque música caribeña. No saben cómo tocarlo. Como si tú tienes un guitarrista de música clásica, no puedes contratarlo para que cante hondo. Porque la música es completamente diferente. Quiere decir, hay que saber cómo tocar ese tipo de música. Nosotros conocemos esas inflexiones porque son muy nuestras. Es decir, cuando se hace la obra en inglés, hay que encontrar a un actor que conozca esa inflexión. La musicalidad del ADN del español. Es hacerla en inglés, pero pensando en español. ¿Me explico? Estaba luego Gabriel y luego Rocío. Mi pregunta es, ¿cómo tú, cuando escribes, descubres que ese personaje está completo? Más o menos, yo la veo como una pregunta paralela a lo que hizo Lisa, de cómo tú sabes cuando una obra está completa, pero más bien, ¿cómo tú descubres que ese personaje es suficiente para esa obra? Porque yo pienso que no termina una historia, ni sabes qué es lo que había antes, ni lo que va después, como que no, yo no la veo que termina, pero si tú ves que termina ahí, o tú piensas que sigue el personaje, y cómo tú lo ves. Bueno, yo creo que sí. El personaje de Chester, después que ocurre el gran crimen, ¿no? Yo creo que se va caminando. Es un tipo que quizás que se pierde, ¿no?
yo me lo imagino fuera de la obra, pero yo creo que también es importante dejar esa ambigüedad. La ambigüedad es muy importante en el arte. Y se dice lo contrario, la ambigüedad es primordial. Es decir, porque a través de la ambigüedad ocurren las conversaciones que pasan después de la obra. Entonces, cuando tú te vas de la obra y empiezas a hablar con tu amigo, tu amiga o pariente y dices, ¿y qué tú crees en ese momento? ¿Qué va a pasar? Es decir, la obra sigue creciendo, ¿no? Creo que estoy diciendo lo mismo que dije anteriormente, pero ese tipo de ambigüedad es importante porque es el diálogo que ocurre después, ¿no? Porque en verdad una obra lo que hace es eso, nos hace dialogar después y nos hace pensar. A mí, yo acabo de ver una obra chilena en Miami que me dejó, me desarmó completamente. Estuve días pensando en la obra y días de deleite. Yo anoche también tuve un momento aquí que me reía. No era una risa que venía porque conocía, ¿no?, el humor de la obra, pero era una risa basada en deleite, porque me gustaba, veía la belleza de lo que creó Jacqueline con ustedes, con los actores, y me reía de júbilo, más que nada. Y a mí me encanta cuando yo me río de esa manera, cuando el teatro logra eso, que no solamente estás leyendo. A mí el tipo de humor que viene de los sitcoms y eso, que es esa cosa forzada, no me interesa en absoluto. Yo creo que el humor que venga de ese momento, que es un momento lleno por la palabra, por el momento y el actor, causa una sonrisa que es profunda, que de buenas a primera es una sonrisa que viene con lágrimas también, que me hace sentir completamente humano. Y yo creo que cuando eso se logra es lo máximo, porque eso causa que nosotros nos comuniquemos con nuestra humanidad. Y si nos comunicamos con nuestra humanidad, ahí tenemos un vínculo con la espiritualidad también. ¿Había alguien más? Rocío. Pues yo estaba bien curiosa de cómo crees que Mariela hubiese plegado con esa tragedia que le pasó en un tiempo donde no se hablaba de esas cosas, como hoy en día que ahora se está empezando a hablar de eso. Segundo, ¿quién tú crees que se hubiese quedado con el libro de Ana Karenina? Ahí entró la novela, por ejemplo. Sí. O sea, yo imagino una escena donde probablemente Conchita y Mariela se pelean en el libro. Puede ser, sale un montón Qué de maravilla, cosas. ¿verdad? Y ¿Cómo? finalmente, ¿por qué Ana Karenina? ¿Por qué ese libro? ¿Existe mujer ese libro? Bueno, es un libro que yo siempre he amado, y soy sincero, en un momento yo pensé que la obra iba a ocurrir, yo pensé que la iba a situar en Cuba, sobre todo con la influencia soviética. Claro, después decidí, cuando descubrí este mundo de Tampa, que era tan rico y también pensé en lo que traemos, en lo que hemos traído, lo que exiliados, los migrantes traen a Estados Unidos. Pensé dejar la cuestión de la Unión Soviética acá, pero ya tenía a Ana Karenina, porque claro, si en ese momento cuando estaba pensando en la cuestión soviética, dije, bueno, me hace falta una historia rusa, ¿no? Y también el romanticismo que hay detrás de todas las marcas de tabaco, de Julieta, muchas estaban basadas en historias de amor, los Tres Mosqueteros, Los Tres Mosqueteros, entre ellos, pero Madame Bovary también era una marca. Entonces dije, no, tiene que ser algo romántico. Entonces, por eso fue que decidí, aparte que el mundo de todo esto es tan complejo y tan rico,
que tiene que ser esa. Los chicos habían encontrado, perdona que te interrumpa, No, yo me no. quedé con los nombres de los tabacos, encontraron en el proceso de ensayo un tabaco que se llama Camacho, y el símbolo es un escorpión. Y claro, el escorpión, cuando tú buscas, buscamos el simbolismo rápido, digo, vamos a hablar del escorpión como símbolo, y es sexual todo, ¿no? Todo el asunto que estaba ahí era un símbolo sexual, ¿no? Que es un poco lo que tú dices de ese llamarle a los tabacos como historias de amor, y ahí está también, ¿verdad? La sexualidad que puede estar contenida en esa historia de amor. Regresando a tu pregunta de Marela, también me parecía que era importante indagar en la cuestión de esta historia que ocurre muy a menudo, que ocurre hoy en día, que ocurre en el pasado. Y es interesante, ¿no?, lo que hace el personaje que se arropa en una primera, se siente sucia. Pero lo curioso de Marela es que yo creo que se arropa o se abriga en el mundo de la literatura, porque a través de la literatura puede escapar lo que le ocurrió, ¿no? Ese crimen, ¿no?, físico que le ocurrió a ella, y cómo la literatura de cierta manera nos ayuda a lidiar con esta realidad. Algo ocurre también en otra obra mía, y ahí ves lo vinculado que está mi trabajo, ¿no? Dos hermanas y un piano, dos hermanas de estas mujeres que están bajo arresto domiciliario, se escapan a través de la música, a través del arte, a través de la literatura. Lo mismo ocurre aquí con Marela. Ella también se escapa a través de este personaje, encuentra refugio en el personaje de Ana Karenina. ¿Había alguna otra pregunta para cerrar? Déjame un momentito, Thais y Gabriel. Yo quería preguntar, con relación al personaje de Conchita, a mí me parece súper interesante ver este personaje está en una situación casi, o sea, ya se ha olvidado de muchas cosas sobre ella y se está redescubriendo por toda esta novela, pero a mí me parece súper interesante que eso lo pudiese contar un hombre de la forma tan exacta como se representa. ¿Cómo tú, o sea, cuál fue tu inspiración, cómo tú pudiste desarrollar ese personaje? Porque muchas de las cosas que habla Conchita, uno no tiene esa sensibilidad, pero hay algo que tiene que ser una mujer que se baja al detalle. Y a mí me parece súper interesante esta cuestión de cómo un hombre puede relatar ese detalle y identificarse con un personaje así, o sea, como Conchita. Bueno, puede ser. Yo creo que las mujeres, acuérdate que yo también crezco en mi padre está ausente, mi abuela fue muy importante en mi crianza, mi madre también, y mis dos hermanas. Yo vivía básicamente en una casa que estaba llena de mujeres. Y como quiera que sea, esa sensibilidad embriaga, ¿no?, de cierta manera, forma parte de nuestro ser. Y creo que, y me alegro muchísimo, ¿no?, de que de cierta manera estas mujeres que formaron parte de mi vida me han hecho ponerme en contacto con el lado femenino del mío también, que yo creo que es importante que todo hombre tenga contacto con ambas cosas. Es interesante también lo que se dice en la obra, en un momento que hablan los actores. Ella dice, puede ser un actor, pero el actor tiene que tener, tiene que rendir. Es interesante también, mira, hubo un momento en una obra de teatro que había una escena en Belleza del Padre, una escena homoerótica entre el padre y un chico marroquí. Y el actor que estaba haciendo el papel del padre, un actor de telenovela, y en el texto dice, en este momento él besa a este otro hombre. Este actor no podía besar al otro hombre. Pero es el problema. Es el problema. Eso no tiene que ver nada con tu vida personal, estás haciendo, tú eres actor y requieres esto. No entiendo el por qué. Pero estamos hablando de un actor que no se entrega del todo. Un actor que su machismo y su imagen de... Eso no tiene que ver nada con el arte, porque eso es un mundo ya comercial que no tiene que ver nada con esa entrega total, con ese desnudamiento que es importante para un actor, desnudarse y decir, aquí estoy. Claro, que tampoco sea un desnudo gratuito, porque eso tampoco me interesa. A mí no me interesa en absoluto.
pero el desnudo emocional. Tengo a Gabriel por acá. Estoy con Gabriel y cerramos bueno, tú y cerramos para hacerle una última... Había mencionado ahorita de la musicalidad del lenguaje y entonces me quedé pensando en la musicalidad de las páginas. Me explico, cuando estaba escribiendo esa obra, sí especificas que hay, que se escucha música, pero ¿a qué te sonaba a ti el texto mientras lo escribías o al terminar o al volver a leerlo? ¿Hay un sonido, hay algún tipo de música? Bueno, mira, originalmente escuchaba música nuestra, ¿no? Pero todo cambió anoche y todo cambió por ti. ¿Sabes por qué? Porque jamás me había imaginado que el segundo acto hubiera tenido música con la influencia rusa, que me encantó. Me encantó lo que ese concepto hace con el texto, de la manera que eleva el texto y de la manera que compagina ambos mundos. Me pareció que fue una selección genial y muy bien elaborada de tu parte, así que desde ahora en adelante veo la apuesta de otra manera y si, no sé, si hago la obra en el futuro, voy a robar la idea. Fue un proceso bien lindo porque pues, para mí la música es vital, es un personaje, la música es un personaje siempre en el storytelling. Y hicimos un ejercicio, esa música rusa específica que es un clásico bello, estábamos en el ejercicio y nos emocionamos y yo digo, esto hay que ponerlo aquí, entonces Gabo me dice, pues yo lo voy a traer, pero lo voy a hacer mío en mi composición, no hacerlo exactamente como está la original. Y por ahí salió el que se diera todo ese asunto ruso del baile y demás, pero es que a mí ese número siempre, desde adolescente, no sé qué tiene ese número ruso que a mí como que me agarra el alma y me hace así. Y entonces de ahí, de ese ejercicio, fue un ejercicio creativo con los muchachos. Y luego de ahí yo digo, Gabo, hay que meterle piano, hay que meterle Rusia, porque la idea es que se va metiendo Rusia en la fábrica, ¿verdad? Siempre lo que yo tenía en la cabeza era, empezamos en el trópico, pero no solo se mete la novela, se mete Rusia, se mete esa luz, se mete esa pasión, se mete Ana Karenina, se mete... Y entonces por ahí, pero que Gabo luego cuando yo le hablo, él viene y me trae esa composición que la hace suya y luego las maravillas del piano que las compuso él. No, y lo lindo de eso también es que cuando se crea la rueda que bailan todos, me encantó. Ay, qué alegría, sí, porque eso bueno, fue una licencia poética, ¿verdad? Que me tomé y yo decía, ay, ojalá, pues, ¿verdad? Siempre uno dice, bueno, va a estar el autor, cuando el lector está vivo y está presente, le toman licencias poéticas, pues siempre, ¿verdad? Pero te digo, Nilo, que ese momento a mí, cada vez que lo ensayábamos, ¿verdad, chicos? A mí me emocionaba. Y es el momento también que se une la familia Sí. a través de la nueva etiqueta, ¿no? Que crean y aparte de eso también con la música y la unión también. Sí. Pero en verdad nosotros no bailamos así. No, No, ¿verdad? pero es que En ruedas y eso, ¿no? los latinos casi nunca, no es más, acá Hay algo así. pareja. Sí. Pero el ruso es el ta, sí, Es muy lindo. Y, ajá. Y me pareció genial. Además, fíjate que ese número dice those were the days. Entonces, en el inglés y en el ruso es those were the days. Y aquí está una tradición que se murió también. No, y tu canción, me encantó tu canción. Sí. Fenomenal. Un poco de spoilers a lo que no la conocen. Pero no es spoiler, porque de verdad es un momento de verdad tan lindo, vivo, que sí, pero yo quería a Rusia metido musicalmente y lumínicamente con Lucy. Yo decía, yo quiero el rojo royal de Ana Karenina, del mundo de Ana Karenina, que se mete, literal. A veces cuando hace lo literal poético, ¿verdad? Anyhow. Nilo, ¿tienes algo que decirle a los chicos estudiantes del departamento de drama que tienen esos sueños de ser escritores, de escribir esa obra de teatro, ese screenplay? ¿Qué tú les dices a ellos antes de irnos?
Bueno, primero que nada, yo anoche me quedé tan impresionado, de verdad, con la pieza, con el trabajo, con la dedicación. Yo creo que si ese tipo de dedicación, esa pasión, ¿no?, que yo sentí anoche, no solamente yo la sentí como escritor, pero la sentí en el público, si siguen funcionando de esa manera y siguen usando ese tipo de energía en el enfoque del estudio y en la vida, yo creo que van a ir muy lejos, y ese tipo de dedicación es importante. Yo creo que lo más bello, ¿no?, del teatro es que nos enseña a ser mejores seres humanos. Y eso es no solamente que nos enseña, no solo como artistas, sino también enseñamos al mundo a ser humanos o comportarnos mejor. Yo los aplaudo por formar parte de este mundo artístico, ¿no?, por tomar la decisión de involucrarse en las artes, y le digo que fuerza, coraggio, como dicen los italianos, valentía, y que sigan hacia adelante. Los necesitamos, el mundo necesita más artistas. Yo creo que las artes hacen al mundo mejor.